Si eres de ese tipo de personas que se da rienda suelta, libre de culpa para comer en Navidad, porque nos sentimos que lo podemos hacer, nos merecemos darnos esos gusticos, pues quédese con nosotros porque hay consecuencias que desde ya tenemos que evitar. Está Rosicela Puglisi, ella es nutricionista clínico y está lista para compartir sus recomendaciones. Rosicela, buenos días, gracias por tu tiempo y por estar en nuestro programa. Bienvenida. Gracias, buenos días. Bueno, feliz de estar acá compartiendo con ustedes mi conocimiento, porque la idea es que celebremos bien la fiesta sintiéndonos bien. Bueno, yo soy, digamos, el ejemplo vivo de que cuando llega la Navidad, yo quiero comer todo lo que no como el resto del año, que si la macarronada, el pan de jamón, porque decimos, estamos en fin de año y yo me lo merezco, quiero disfrutar de esto. Esto forma parte de la Navidad, pero vienen otras consecuencias relacionadas con el exceso de peso, la irritación del colon. Quisiera que nos pusieras en contexto y nos hablaras de qué significa excederse en esta alimentación que es propia de la Navidad. Es correcto, fíjate, para nosotros la Navidad es una gran celebración, para muchas personas también es tiempo de vacaciones y de estar en familia y celebrar. Muchas veces no vemos a nuestros familiares durante todo el año y por supuesto no nos vamos a limitar justo en lo que es la Navidad, pero no podemos excedernos, porque no solamente va a impactar en el peso, hay personas que inclusive durante estas fechas logran aumentar 5 kilos, que es mucho peso en tan poco tiempo. Y las personas que ya tienen una condición de salud preexistente, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, problemas gástricos, problemas intestinales, tienen que tener mayor precaución en estas fechas porque pueden descompensarse. ¿Qué significa eso? Que se sientan mal. Por ejemplo, un hipertenso que pueda tener una crisis hipertensiva digamos, las fechas menos propicias, que es la Navidad, el Año Nuevo. Entonces, claro, nosotros podemos celebrar sin excedernos, es decir, podemos disfrutar de nuestros alimentos, pero tenemos que poner límites en la cantidad, en las combinaciones y que no sea todo el mes de exceso, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, allí en los Estados Unidos ya en noviembre se tuvo una celebración en donde se comió, pues, demás, como el Sí, el Día de Acción de Thanksgiving. Gracias. Y nosotros acá, pues en Venezuela, también en noviembre ya estamos comiendo hallacas, pan de jamón. O sea, comenzamos la celebración súper temprano, entonces no es la Sí. Navidad, son como los meses previos también abusados. Sí, y no solamente lo que se come, sino a las horas, porque entonces uno se reúne y empiezas a mezclarlo de pronto con algo de licor, y entonces ya no cenas a las 7, sino que cenas a las 9, 10 de la noche. Eso también, desde el punto de vista del organismo, tiene un efecto negativo. Sí, porque por supuesto la Navidad la vamos a celebrar el 24 en la noche y es una cena tarde, pero es un solo día o dos, pongamos Año Nuevo, en todo el mes. El problema es que nosotros tenemos fiestas, reuniones, no Ujú. solamente familiares, también en el Sí, trabajo, correcto. compartimos con los amigos para celebrar y son cenas muy tardes, copiosas en mucha cantidad de alimentos, mucha grasa, mucho azúcar, porque también tenemos los postres Sí. navideños y le unimos el alcohol. Entonces, como mucho y las horas no son favorables porque por supuesto nosotros deberíamos de cenar antes de las 7 de la noche, ¿no? Sí. Entonces eso hace que la digestión sea lenta, que la persona no se sienta bien, que tenga distensión abdominal los días sucesivos, sobre todo si es una persona que sufre mucho de la parte del tracto gastrointestinal, ¿no? Gastritis, colitis, que son bastante frecuentes. Sí, he escuchado muchos testimonios de personas que dicen, comí mucho, me excedí y después llegué tan cansado a mi casa que me acosté a dormir y me dio indigestión. ¿Cuáles son esos errores comunes que lo hacemos de manera inconsciente? Sí, entonces es el cenar tarde, el cenar copioso. ¿Qué significa eso? Que colocamos mucha cantidad de alimentos ricos en grasas, ricos en azúcares y excedemos la capacidad gástrica, o sea, lo que nuestro estómago tiene la capacidad de digerir en ese tiempo. Entonces, allí nos excedemos. También las bebidas alcohólicas. Entonces, no es que no celebremos, pero ¿qué podemos hacer? Si esta noche tenemos una reunión de amigos porque vamos a celebrar que estamos terminando el año, nosotros podemos hacer una pequeña merienda con, por ejemplo, frutas o una galleta de soda con algo de, por ejemplo, queso bajo en grasa. ¿Por qué? Porque eso va a limitar esa ansiedad y esa hambre con la que yo voy a llegar a la fiesta o a la reunión Claro. y eso va a impedir que yo abuse en la cantidad, ¿sí? También controlar la cantidad de bebidas alcohólicas. Eso no significa que yo no voy a celebrar, no voy a brindar,
pero si en cambio de tomarme una botella de vino, voy a tomarme un par de copas, ¿no? También saber elegir cuál bebida es mejor. Por ejemplo, la sidra tiene solamente un trago, 42 calorías. Los vinos son una buena opción también, porque nosotros tenemos el vino tinto que puede ir desde 65 hasta 125 calorías. Eso depende de la cantidad de azúcar, depende la marca, ¿no? Claro. También puede ser vino rosado, que son 79 calorías, no es mucho. Y el vino blanco también, los prosecos, son bebidas con las cuales nosotros podemos socialmente compartir, son de un buen sabor y no me excedo en la cantidad de calorías. ¿Dónde voy a excederme? En los cócteles, porque los cócteles dulces tienen las calorías del azúcar más las calorías del alcohol. Y muchas personas no saben que el alcohol tiene más calorías inclusive que el carbohidrato, porque 1 gramo de alcohol tiene 7 calorías, mientras el carbohidrato 4. Muchas personas no saben ese dato. Qué bueno, porque entonces es preferible elegir el vino que el cóctel. Sí, definitivamente sí. Y también aquellas bebidas que son de alto grado alcohólico tienen mayor cantidad de calorías, como el vodka, tequila, el ruso blanco, todas esas son, estamos hablando de más de 200 calorías. Entonces, fíjense, si un almuerzo debería de tener entre 200 y 300 calorías y un solo trago de estas bebidas alcohólicas me está dando esas mismas calorías, ya sé que me estoy excediendo. O sea, con un solo trago estoy ya cumpliendo con las calorías de todo un almuerzo, toda una cena. Por eso se hace demasiado en estas fechas el consumo de más de 2 o 3 tipos de bebidas de este tipo. Rosicela, ¿cómo entender que no somos un barril sin fondo? Porque a veces en la antesala, la comida, hay muchas cosas para picar, muchas opciones, muchas entraditas, y luego nos sirven el plato de comida. ¿Cómo entender que el estómago tiene un límite? Sí, bueno, no, como les decía, si yo no llego con hambre a la fiesta, yo voy a probar uno que otro tentapiés o pasapalos, como le queramos decir. No voy a excederme ya allí porque sé que viene una cena. Y en la cena yo voy a hacer un plato, no pobre, pero sí reducido, es decir, no voy a exceder. Y bueno, si me dan 20 opciones, yo elijo la que más me agrade, la que tenga menos calorías. Eso también uno lo puede hacer. Uno puede elegir qué. Comer si hay opciones, ¿no? Si no es un plato o un menú fijo. ¿Qué voy a elegir? Cosas que no sean fritas, que no tengan tantas salsas, por ejemplo, las salsas rojas, las salsas blancas, los aderezos, eso añaden calorías, ¿no? Si hay, por ejemplo, refresco, trato de evitar y consumo agua porque ya yo voy a consumir a lo mejor bebidas alcohólicas. Entonces, es ese equilibrio, ¿no? Si van a dar postres y tengo 2 opciones, uso la menos calórica, o lo que hacen muchas personas, comparten, no consumen toda la porción del postre, sino la mitad, o como para probar, pero no llenarse con toda la porción completa. Son opciones. Ahora, en este momento hay un boom sobre el peligro de la comida recalentada. Nosotros los venezolanos tenemos la costumbre, estemos donde estemos, de utilizar al día siguiente que si la ensalada de gallina que nos quedó, recalentar el arroz o de pronto el pernil para preparar unas arepitas. Quisiera que nos hablara acerca de eso. ¿Es cierto que el arroz tiene un componente que al estar fuera se descompone y genera una toxicidad? Sí, son las bacterias, ¿sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros nosotros preparamos el arroz, lo dejamos enfriar para poder colocarlo en la nevera, ¿sí? Ese tiempo que pasa de enfriarse, si está mal conservado, no está, digamos, cubierto, las bacterias quedan allí, se van a reproducir en el tiempo que esté en la nevera, porque no todas las bacterias mueren con la refrigeración. Y, por supuesto, yo al recalentarlo puedo reactivarlo y me intoxico. Entonces, no es el alimento, es la contaminación del alimento porque lo conservé mal. Entonces, ¿qué es lo que se dice? Que no debe de pasar todo un día el arroz fuera de la nevera. Yo lo preparo, apenas ya esté en un punto, en una temperatura que no esté hirviendo, claro, se coloca en un envase de vidrio, preferiblemente el vidrio, porque yo el vidrio lo puedo lavar y esterilizar, y es mejor conservar en vidrio que conservar en plástico, porque el plástico fomenta el crecimiento de bacterias, el crecimiento de hongos. Entonces, es preferible envase siempre de vidrio y a la nevera. Y, por supuesto, recalentar una sola vez, porque hay veces que hacemos porciones muy grandes y recalentamos todos los días. Allí sí nos vamos a enfermar. Sí, definitivamente. O cuando hacemos mucho de una comida y comemos como 3 días con lo mismo, también.
Exacto. Entonces, en ese sentido, no es que lo vas a botar, sino que deberías de conservarlos en diferentes envoltorios para que tú puedas solamente sacar el que vas a consumir en ese momento y no estar recalentando 2 o 3 veces porque allí tienes mayor riesgo a enfermarte. Y el pernil hay que estar pendiente porque Sí. la carne de cochino, de cerdo, es muy peligroso. Igual que el pescado, las intoxicaciones son muy, muy peligrosas. Entonces tenemos que tener cuidado de no recalentar más de una vez ese tipo de alimentos. ¿Cuáles son, digamos, algunos alimentos saludables que tú consideres que podemos utilizar en Navidad para darnos los gustos, para recibir a la visita, compartir en familia, pero sin tener que asumir las consecuencias de cuando comemos algo que no es favorable para nuestra salud? Perfecto, nosotros podemos hacer tentapiés o pasapalos muy saludables, porque yo puedo utilizar quesos bajos en grasa, puedo utilizar jamones bajos en grasas, puedo utilizar frutas. Fíjense que en internet hay un ¿Verdad? sinfín de ideas para hacer arbolitos y Sí, decoraciones con vegetales y con frutas. Quedan hermosos, son muy lindos para la temporada y también puedes ofrecerlos a todos. ¿Por qué? Recordemos que también hay personas que son alérgicas, personas que son celíacas, entonces es desagradable que tú llegues a una fiesta, a un compartir y no tengas nada para tu poder comer porque lo que allí ofrecen no es saludable. Entonces yo creo que hay que tener un equilibrio entre lo tradicional y también esas opciones saludables donde podemos utilizar las frutas, los vegetales, digamos, las galletas de soda con cremas hechas de vegetales. Por ejemplo, una crema de berenjena, cremas de pimentón realizadas en casa son muy deliciosas, son agradables, son saludables y sí. van muy bien para este periodo. Y cuando ya se trata de lo que es la cena de Navidad, según la tradición de cada país, nosotros podemos siempre reducir un poco. Cuando lo hacemos nosotros mismos, podemos hacer una receta más saludable, reduciendo un poco la cantidad de grasa que utilicemos. Por ejemplo, en nuestras hallacas nosotros tenemos la opción de elegir el tipo de proteína que vamos a colocarle, que sea menos grasosa, ¿sí? Y si nosotros preparamos en casa el pan de jamón, va a tener menos manteca de cerdo, menos grasa. Siempre es más saludable hacerlo nosotros que el comercial, que por supuesto tiene más calorías. Entonces por allí vamos reuniéndonos. Y en cuanto a los cócteles, nosotros podemos hacer analcohólicos con jugos de fruta Ujú. natural, que quedan excelentes y tienen mucho menos calorías. Sí, lo que llaman los cócteles vírgenes, yo los hago en casa para los niños y ellos se sienten así como grandes. Vamos a hablar un poco acerca de la bebida. Los orientales tienen la costumbre de utilizar tés o consumir bebidas calientes porque dicen que facilita la digestión. ¿Esto es cierto? ¿Es recomendable? Sí, fíjense, las bebidas calientes, si yo lo consumo antes de lo que es la comida principal, o sea, el almuerzo, la cena, hace que mi estómago, porque están calientes, el estómago, que es un músculo, se reduzca un poco. Y entonces yo allí tengo una saciedad precoz. Y también hay tés que son favorables para la digestión, como el té de menta, el té de romero, la manzanilla. Entonces, consumir ese tipo de bebidas calientes después de una gran comida copiosa favorece a la digestión, favorece a no estar tan inflamado, a no estar tan estreñido, porque también en este periodo tendemos más al estreñimiento por el alto consumo de azúcar y de trigo, ¿no? Sí. Cuando hay preparaciones hechas con harina de trigo. Entonces, favorece muchísimo la cantidad de comida que vas a consumir previa y luego para una mejor digestión y desinflamación de la parte intestinal, que es lo que más nos molesta. Ok, ya para despedir, tres tips o recomendaciones que tú quieras brindar a la audiencia para estos días previos cuando nos estamos preparando para la cena de Navidad. Perfecto, entonces en estos días previos tratar de no abusar mucho en la cantidad de alimentos para no sentirnos mal lo que es el 24, el 25, el Sí. 31, que es cuando vamos a celebrar. Es decir, lleguemos a esas fiestas sintiéndonos bien para poder disfrutar. Entonces, los días previos y los días intermedios, porque hay una semana entre Navidad y Año Nuevo, tratar de consumir más ensaladas, más vegetales, hidratarnos muy bien, porque el alcohol nos deshidrata. Entonces, tratar de tomar por lo menos 2 litros de agua diario, salir a caminar. Eso ayuda mucho a controlar el peso, ¿sí? En esta fecha. Salir a caminar ayuda a la digestión y a no aumentar tanto de peso y ser equilibrados en la cantidad. Uno sabe cuando está abusando y reducir las cantidades
disfrutar estas fechas que son tan hermosas. Gracias por todas las recomendaciones. Voy a rescatar esas cremitas que podemos hacer en casa de manera saludable y sobre todo a no excedernos, a saber que tenemos un límite en nuestro estómago. Un abrazo y bueno, gracias por estar con nosotros. Felices fiestas. Felices fiestas. Gracias.